una planta de faena en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Déjame que te consulte esto. ¿Por qué o qué situación o qué contexto se da en una para que tengamos una situación que realmente parece alarmante y parece no tener una solución respecto de que vos decías, una planta a muy pocos metros que está funcionando prácticamente con normalidad? A ver, la empresa ya venía, no solo en las plantas de Entre Ríos, sino también sobre todo en la de Seiza, con ajustes salariales cercanos al 21% del poder adquisitivo de los trabajadores, es decir, un impacto directo en el bolsillo, pero al mismo tiempo lo que se agravó en esta planta de la China es que empezaron los despidos. Los que en un principio eran 50, después pasaron a 60, 70, hoy prácticamente son 80 los trabajadores que quedaron directamente en la calle porque ya les llegaron los telegramas de despido, y ante esa situación particular lo que hace el sindicato es, bueno, nos presentamos en un paro, en una protesta, que esto derivó en la conciliación obligatoria, que todavía está vigente hasta la semana que viene, porque saben que la amenaza es 400 personas más que directamente corren peligro de perder sus puestos de trabajo si es que no implementaban este tipo de medidas. De todos modos, es como que las bases de los trabajadores tienen bastante peso en esta planta, en la planta La China de Concepción del Uruguay, que ha hecho que directamente, digamos, los trabajadores se hayan movilizado aún más en relación a la otra situación de Becar, donde se podría decir que la empresa la tiene a la situación un poco más controlada, al menos en términos comparativos con lo que pasa en la China. Pero allí en Concepción del Uruguay, en Becar, es la segunda planta, ¿hubo despidos? A ver, no tenemos el dato concreto de cuántos despidos sí sufrieron el recorte de los salarios. Ajá. Digamos. Esa situación se comparte en las dos plantas. Es una situación que se comparte y que lógicamente termina impactando. Bien. Veamos datos de Granja Tres Arroyos, que ahí te das cuenta también de la dimensión que maneja, del dinero, de la cantidad de gente, de la planta que tienen distribuida. Teniendo en cuenta que hasta el momento la familia de Grassi, que es propietaria del grupo económico, todavía no ha brindado declaraciones en relación a esta situación particular. Sí ha expresado semanas atrás respecto de la crisis que está afrontando, donde saben que hay distintos factores que le impactan, la suba de costos durante los últimos meses, muy importantes para poder producir, exportaciones que, sobre todo en China, y ya lo vamos a ver, que se han caído, por lo tanto no venden en la misma proporción hacia afuera y no generan la misma cantidad de dólares. Un dólar que también está planchado y que advierten de que está atrasado y no generan también la misma cantidad de ganancia que recibían antes. Bueno, son distintos factores, y además de que todo lo que producen en el mercado interno no compensa lo que venden hacia afuera, donde también hay una sobreoferta de pollos que ha hecho que el precio a nivel local haya bajado. Bueno, son factores que se conjugan y la empresa dice, estamos en una situación de crisis e intentamos salvarla, y estas son como las medidas paliativas. Veamos en datos, 1.300 millones aproximadamente son los datos públicos que se conocen de dólares de facturación anual que tiene estimado esta empresa. Tiene, tanto en la Argentina fundamentalmente y una parte en Uruguay, aproximadamente 7.000 trabajadores. A veces varía entre 6.500 y 7.000, pero estamos hablando de la empresa productora de pollos más importante del país. 700.000 pollos faenados por día. En algún momento llegó incluso a 750.000 pollos que faenan por día, que se producen. El 20% significa, ¿no?, todo lo que produce el 20% de la producción nacional de pollos. Es un montón. Por otra parte, representa el 40% de las exportaciones avícolas, es decir, de todas las empresas productoras de pollo en la Argentina, de cada 10 pollos que salen por fuera del país, 4 directamente dependen de esta empresa, ¿no?, de Granja Tres Arroyos. El 25% de su producción, de todo lo que elabora, lo vende hacia afuera. En algún momento llegó hasta un 33%, es decir, vendía más hacia afuera en términos proporcionales, lo cual eso también le significaba importantes beneficios para la empresa, sobre todo cuando tenía un dólar competitivo, es decir, que le convenía vender hacia afuera. Vende aproximadamente a 67 países, poco más, poco menos, pero estamos hablando de más de 60 países a los cuales le comercializan. Y acá el punto más crítico que la empresa advierte es que dejaron de percibir desde el año 2023, donde hubo la gripe aviar y que impactó en el sector avícola, 160 millones de dólares que dejaron ingresar porque el mercado de China, y recordemos que esta semana el gobernador Frigerio junto con el ministro Guillermo Bernaudo, incluso estaba de Gracia, que ya lo mencionamos, que es el empresario, fueron hasta el gobierno nacional para reclamar que intervenga en términos políticos en la reapertura del mercado de China, entendiendo de que es un mercado importante, sobre todo por productos como por ejemplo las garras y las vísceras,
que no se comercializan en el país, que la venden a muy buen precio a China, que lo perdieron de 2023 y son dólares que no ingresan y que eso se termina trasladando hacia una crisis global dentro de la compañía. El objetivo de esa reunión a la que haces mención también era, bueno, seguir fomentando este tipo de industria y de producción en la provincia de Entre Ríos. Ahora bien, ¿qué lectura tenemos que hacer respecto de este punto en particular luego de esta reunión, teniendo en cuenta el contexto? Digo, por un lado se intenta propiciar, pero por el otro lado realmente vemos una empresa que realmente está complicada, fundamentalmente cuando hablamos de los trabajadores que están allí. Por supuesto que el desarrollo de la avicultura en la provincia de Entre Ríos, que representa en la provincia más del 50% de la producción, estamos hablando de, si bien un crecimiento sostenido que ya se viene dando al menos en las últimas dos décadas en Entre Ríos y en la Argentina, hay una situación muy particular que se ha desencadenado. La gripe aviar, que es en términos sanitarios, lo golpeó mucho en 2023. Han recuperado mercados, pero no del todo. Y después hay situaciones particulares de las políticas macroeconómicas que a veces convienen y a veces no. En este caso es el punto de una empresa que se manifestó en situación de crisis. Hay otras empresas dentro de Entre Ríos que han hecho otro tipo de políticas y se han sostenido. Lo cierto es que saben que el escenario hacia adelante es auspicioso, pero ellos advierten en términos empresarios que es clave este tipo de mercados y otro tipo de destinos a los cuales le pueden vender. Gracias, Nahuel. Gracias a vos. Vamos a seguir ampliando este tema, lo vamos a hacer de la mano de una periodista también.